Lila Caimari, La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia. Materias primas y experiencia de la historia. Epígrafe. Cada verdadero historiador sigue siendo un poeta del detalle y hace sonar sin cesar, como el esteta, las mil armonías que una pieza rara despierta en un campo de conocimientos. Michel de Certeau, La escritura de la historia. Bajo la tersa prosa de la historia, debajo de todo, en la sala de máquinas, está el archivo con el que se hizo la historia, su materia prima. Es un suelo irregular y heterogéneo, hecho de grandes rocas, de misceláneas, de partículas incontables. Apenas se distingue esa base, casi no se reconoce su composición, porque a lo largo del proceso que culminó en el texto, los elementos originales fueron reubicados, limados, amalgamados, enmarcados, redondeados, normalizados. Pocos de esos materiales llegan como tales a la superficie del texto. La enorme mayoría se elimina en el camino por innecesaria o repetitiva. Una porción de lo que sobrevivió aflora apenas reconocible, subsumida en series, cuadros o gráficos. Otra aterriza, comprimidísima, en las notas a pie de página. Allí se alude a veces al archivo original, se hacen remisiones crípticas destinadas a los pocos que seguirán la pista. Cada tanto, una pieza de ese archivo que late bajo el libro asoma triunfante, estelar, en el texto principal. Ha sido rescatada para una breve existencia. Se llama la atención sobre ella, es una prueba. Ahí está la voz que dice lo que quiere decir quien escribe. No lo digo yo, lo dice ella, lo dice él, lo dicen ellos. Una investigación está hecha de piezas seleccionadas, organizadas y dispuestas en algún sentido diverso al de su origen. En historia, decía Michel de Certeau, todo comienza por el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en documentos algunos objetos repartidos de otro modo. A lo largo de ese proceso aparecen partículas elocuentes, partículas raras, sorprendentes, partículas que dan en el blanco o que se desvían en direcciones inesperadas, partículas predecibles y partículas arbitrarias. A veces se alinean dóciles en torno a una idea, otras son ariscas, producen giros imprevistos, erosionan las bases de la investigación, la subvierten, la refundan. Por razones siempre distintas, algunas de estas piezas resultan irresistibles. Una a una van siendo recolectadas como flores para un futuro jardín, elegidas por su valor intrínseco. La belleza de una frase o de una voz, el gesto que captura algo esencial, la síntesis afortunada. Esa seducción se relaciona casi siempre con el ejercicio de ventriloquía que espera tras la recolección. Porque quien investiga sabe que son las voces del archivo, no la suya o no evidentemente la suya, las que tienen que hablar en un argumento que sí es suyo. Sabe también que para funcionar en el argumento, esa pieza deberá quedar bien engarzada en su escritura. Así, mientras selecciona, va imaginando una intriga, la dispositio más rendidora. Cómo administrar esta evidencia para persuadir sin forzar ni apabullar. Cómo convencer con naturalidad, casi distraídamente, cómo transmitir la intensidad de la certeza sin recurrir a la enumeración de hallazgos que aplanan y adormecen. Se recolectan muchísimas piezas, demasiadas. En el momento tarda, pero un día llega. Es una prueba dura. Hay que elegir cuál de todas verá la luz del sol y resignar las demás. De hecho, traducir el archivo a la escritura es, primero, renunciar.
Aún los investigadores más apegados a sus fuentes saben que lo que se espera de ellos no es la exhibición de piezas extraordinarias, que en algún momento deberán volver a la superficie y justificar su excursión. A regañadientes aceptan también que habrá que desprenderse de lo innecesario por bello y brillante que sea, ya que los mismos materiales que han dado claves, texturas y resonancias pueden convertirse en lastre. Este ejercicio de ascetismo sacrificial es lo opuesto de los merodeos indulgentes del archivo. La temporada de paseo y recolección, que seguramente ha sido más larga de lo necesario, ha llegado a su fin. En el momento de escribir, de renunciar, lo que parecía tan eficaz, la multiplicación del detalle, la fuerza de lo concreto, la repetición que convence por su propia recurrencia, la evidentísima verdad que emana del contacto físico con los materiales, deja de funcionar por sí solo. Después de los excesos sensuales de la acumulación, llega el ejercicio de sobriedad y estilización. Y aunque se sabe, siempre se ha sabido, que ese ejercicio estaba en el horizonte, no es fácil separarse del archivo mundo con el que se ha convivido, en el que se ha vivido durante meses o años. Intensa, por momentos abrumadora, esa experiencia parece incomunicable. Tan difícil es la operación de desprendimiento que requiere de varias etapas, porque no se puede sacrificar todo de una vez, y tampoco es evidente desde el principio qué piezas funcionarán mejor. De modo que se seleccionan algunas, sabiendo desde el principio que son demasiadas. Mucho se descartará en la primera escritura, pero la respiración del archivo todavía está cerca, su influencia no se ha desvanecido aún. Se sacan más cosas en la siguiente ronda, y así en cada reescritura, hasta que finalmente la lógica del archivo es absorbida por la que impone la construcción de un texto. En el pasaje la escritura propia, en la búsqueda de una forma expresiva que haga justicia, en diseño, en tono, en énfasis, a esa infinidad de elementos ausentes, allí se juega, en fin, la posibilidad de traducción en la experiencia del archivo. Porque al final solo unos pocos materiales serán visibles, los más eficaces y potentes, o bien, como dice Desartó, solo esas piezas que despiertan mil armonías en la red más amplia. Esas, y solo esas, se conservan para trabajarlas a fondo y adaptarlas plenamente a un dispositivo de argumentos, que en ese lapso se habrá afianzado y afinado. El resto debe ser escrito. Es la escritura en efecto la que toma el lugar de lo descartado, que es casi todo. El archivo no está ausente por completo, en verdad, porque subyace bajo muchas certezas. Proyecta su fuerza en una confirmación tácita, rodea, persuade por exceso, por goteo, por contagio, por saturación, pero solo puede volverse presente por la vía de la imaginación narrativa. Hoy es posible, sabemos, incluir ventanas a archivos enteros mediante enlaces a repositorios digitales. Estos recursos pueden facilitar algunas renuncias, quizá, pero aún así ese universo quedará irremediablemente fuera de la economía del texto. Y es allí en el texto donde late un archivo implícito, acompañando la composición de climas, tonos y lenguajes. En última instancia, la única manera de hacer justicia al archivo mundo es comunicar lo mejor posible la sinfonía puntillista que lo compone. La renuncia al archivo nunca es absoluta, sin embargo, y cuando todo ha terminado, cada tanto se recuerda con apego alguna pieza sacrificada. Se imaginan trabajos futuros donde lo excluido vuelva a activarse, donde el archivo descartado pueda lucirse en la superficie, algún proyecto que permita hacerle justicia al fin.
esperanza ilusoria en la mayor parte de los casos, pues el archivo quedará simplemente ahí, como un mundo dormido, y su fuerza seductora irá perdiendo efecto. Quizás se lo abra de tanto en tanto para recordar que aunque todavía no sea el momento, algún día podrá usarse, o para visitar ese mundo como quien mira un álbum de fotos de otra época, o para descartarlo del todo como a un yo perimido. En su memoria sensible de la experiencia del archivo, La atracción del archivo 1989, Arlette Farge aludía varias veces al peligro que entraña, que es el peligro de la adicción, del ahogo, de la imposibilidad de abstracción, de la perdición en lo concreto. Conocemos el reproche a los débiles hedonistas obsesivos que sucumben a estas seducciones. El riesgo del archivo mal controlado, que pone en jaque las artes del historiador, siempre está ahí. Aún en el mejor de los casos, el archivo suele ocupar el lugar de trabajo brazal, esforzado pero poco prestigioso. Es la labor asociada a la acumulación rutinaria, cuando no a la suerte lisa y llana, que contrasta con las dimensiones más analíticas de la historia. Por eso mismo, la experiencia del archivo parece no necesitar de mucha reflexión más allá del problema más bien técnico y político de la preservación y el acceso. En vez de disimular los rastros de la experiencia de investigación, las notas que siguen los ponen en escena, se demoran en ellos, son variaciones sobre la vida cotidiana de la historia. Más que tema en sí, el archivo es apoyatura y puerta de entrada, punto de mira del quehacer de la investigación en pleno reconocimiento de sus seducciones, sin esconder ni despreciar, acompañando sus rutinas. No para dignificar alguna fase de la reconstrucción del pasado a expensas de otra, sino más bien para poner en escena lo que pasa en el contacto con los materiales, las maneras en que esa experiencia se mezcla, contamina y transforma, los procesos largos de reflexión y jerarquización y su porosidad a tantas influencias, la lectura prevista o imprevista, el intercambio de idea, formal, casual, experiencias personales o colectivas que conviven con el proyecto, etc. Se trata entonces de acompañar los caminos de la investigación histórica a partir de una de sus estaciones. Desandar la senda de la adaptación direccionada de los materiales, de procesamiento y repliegue en el argumento, es poner por delante la fase más primaria de acopio y contacto físico, detenerse en el momento más sucio, menos brillante, del trabajo de la historia, el de la recolección y azarosa construcción del archivo propio, en la tarea de armado de ese universo de materiales más o menos heterogéneos que constituyen la base de un trabajo. Al acompañar el proceso que va del archivo dado, público-privado, material o digital, al archivo propio, el que se construye para un proyecto, estos textos llaman atención sobre la diversidad de posiciones implícitas en esta tarea. Pero, lejos de concebir esa estación como un momento aislado de otros, procuran dar cuenta también del avance desordenado e impuro que subyace la maduración de un rumbo. Cualquiera sea el punto de mira elegido, el archivo, la exploración bibliográfica, la construcción de hipótesis, la escritura, la crónica de la investigación sería artificial si no diera cuenta de la sincronía desordenada de estos procesos, si no hiciera lugar a las microoperaciones conscientes e inconscientes que van tramando el camino. Los textos que siguen fueron escritos a lo largo de varios años, siguiendo impulsos y consignas diferentes, todos vinculados a preguntas por la investigación.
Al disponerlos juntos, algunos temas adicionales se fueron insinuando en el telón de fondo. Uno es el cambio de las condiciones del quehacer de la historia, resultado de la revolución tecnológica, los efectos de las nuevas posibilidades reproductivas y diseminadoras de documentos todavía no están definidos por completo. Sí sabemos que, al abrir un horizonte de acumulación inédita de materiales que tiende a reducir el tiempo físico de los investigadores en los repositorios, este giro ha forzado el replanteo radical del estatus de archivos y bibliotecas. Sabemos también que la reproducción digital de documentos ha permitido delegar una parte sustantiva del tradicional trabajo de recolección, que estamos pasando de una economía de escasez a una superabundancia documental, aunque todavía no sea claro cómo hay que administrar esa multiplicación, ni cómo modificará la expectativa de base empírica de un trabajo de historia. Acostumbrados a mantener distancia de las novedades de la tecnología o a estudiar sus efectos con la perspectiva de largo plazo, los investigadores del pasado transitamos un momento incierto, donde las destrezas de siempre, transmitidas por generaciones, se ven alteradas por tantas novedades en las maneras de buscar, de cotejar y cruzar. Los textos que siguen fueron escritos en momentos sucesivos de esta transición y aluden a dilemas que plantea esta revolución en las prácticas más arraigadas del trabajo cotidiano de la historia. El otro dato contextual, el de la situación de bibliotecas y archivos argentinos, está ligado al primero en la medida en que la revolución digital ha generado esperanza sobre la capacidad de subsanar y de sortear problemas de larguísima data. Para quien habita el universo semisubterráneo de la investigación documental, el diagnóstico elaborado por investigadores, bibliotecarios y archivistas sobre la deuda en este plano, deuda institucional, normativa, presupuestaria, cultural, es un horizonte de sentido común. Ese horizonte está hecho de incontables instancias de negligencia en las políticas de mantenimiento, control y acceso a patrimonios fundamentales y también de cierta prescindencia de la sociedad que ha permitido el largo drenaje de libros y documentos a las bibliotecas del hemisferio norte. En ese marco, los llamados a la profesionalización en el manejo de los archivos públicos y privados, los proyectos de concientización en relación con la gestión de documentos y la creación de instancias de reflexión crítica sobre el proceso de construcción de archivos en la Argentina no pueden sino ser bienvenidos. Estos contextos están presentes en el relato de la investigación, como no podría ser de otro modo, pero no son el tema de este libro, dando por ciertos los informes de los expertos que corroboran el consenso impresionista de los usuarios. El camino elegido no pretende arribar a nuevos diagnósticos, ni mucho menos elaborar recomendaciones normativas. Interesarse en el desarrollo de los archivos y bibliotecas, apoyar a quienes trabajan para mantenerlos y mejorarlos, es un deber de quienes nos servimos de esos recursos. Pero el diseño de soluciones es la arena de especialistas y funcionarios. Al poner en escena la pequeña catástrofe documental cotidiana, estas notas se limitan a mostrar lo que produce cada día el viejo desprecio por las instancias de resguardo de la memoria social. Y cuando pueden, muestran también todo lo que se gana cuando esas situaciones se revierten a fuerza de trabajo y compromiso como tierras ganadas al mar. Nada de todo esto es nuevo, se dirá con razón. En la charla pequeña e informal de la historia, la queja del archivo es cosa de todos los días, como lo son sus avatares, el hallazgo, la frustración, la estrategia de acceso. Pero esa cualidad artesanal, esa cualidad vital, suele ser borrada en el pasaje a la fase escrita. Sus alternativas no interesan en el libro que es producto de una temporada en el archivo. En verdad, el tema aparece solo en la sección agradecimientos,
un paréntesis de intensidad incongruente que contrasta con la prosa serena, emocionalmente neutra del resto del trabajo. Allí y solo allí asoma la trama de relaciones personales, de favores y excepciones, de gozos o goces y padecimientos. Los ejercicios que componen este volumen hablan en registros diferentes entre sí. Son variaciones entre la reflexión ensayística, la narrativa más o menos analítica, la bitácora de trabajo, la crónica y el diario semificcionalizados. Algunas nacieron de invitaciones a escribir por fuera de las convenciones formales del mundo académico, son escapadas de sus reglas de escritura que abandonan la explicitación argumental para permitir que climas sobreentendidos y lenguajes de la proximidad hagan su propio trabajo de recreación. Varias apelan a la primera persona, un recurso inusual entre los historiadores que se reveló difícil de eludir e imposible de reemplazar por los más habituales de la disciplina, el emisor impersonal oculto tras este trabajo, el nosotros, que diluye identificaciones y responsabilidades, el narrador omnisciente, etc. Desde luego, esto no implica optar por un tono confesional, sino dar con una voz capaz de definir posiciones de investigación singulares, un hilo que siga las íntimas vacilaciones y tomas de partido que traman un camino. Esas piezas que transcurren en un registro híbrido entre la crónica y la ficción refieren a situaciones que son siempre verosímiles, aun cuando personajes y diálogos sean ficticios. Además de la experiencia propia y de la sedimentación de conversaciones con colegas y estudiantes, estos ejercicios se gestaron mientras coordinaba talleres de tesis, ámbito de nacimiento y maduración de muchas investigaciones. Cada semana de los últimos 15 años asistí al relato de las rutinas de los participantes, rutinas raras, frustrantes, disparatadas, casi siempre intensas. Mientras el repertorio crecía, mientras veía avanzar a tantos en sus recónditos universos de pesquisa, se me ocurrió que había que escribir de alguna manera, sobre la práctica de la investigación. Estos intentos de acompañar esa experiencia fueron germinando en el marco de transformaciones espectaculares del trabajo cotidiano, de la historia, cuando la expansión del campo disciplinar y los giros tecnológicos estaban cambiando tantas cosas, invitando de paso a la exploración formal y expresiva. La reunión de estos textos en un libro fue idea de mi editora, Katy Galliano. A ella va mi mayor reconocimiento por su creatividad, por su acompañamiento inteligente y perceptivo. Gracias también a Silvia Zaita, Roy Ora, Juan Carlos Torre, Martín Albornoz, Diego Galliano, Mercedes García Ferrari, Judith Faberman, Flavia Fiorucci y Marcela Gené. Gracias a Fernando Jumar y a Juan Pablo Dabove por sus historias. Gracias a Catalina Weinerman y Claudia López Swingyard por alentar de manera muy distintas la escritura de trastienda. Gracias a Mariana Nazar, historiadora y archivista, de quien aprendí tanto sobre los dilemas del resguardo de la memoria colectiva. Los defectos de este libro son, por supuesto, responsabilidad mía.